¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado qué hay realmente allí arriba? Un punto de luz que se mueve de forma extraña, una esfera plateada que flota en el aire, o incluso algo más detallado y cercano, como si fuera una nave espacial de una película. Si es así, debes saber que no estás solo. A lo largo de las décadas, miles de personas han relatado experiencias similares, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Este vídeo es una invitación a dejar de lado los prejuicios y mirar seriamente el fenómeno de los objetos voladores no identificados, los famosos ovnis. Aunque hoy en día el término más utilizado oficialmente es UAP, adoptado incluso por la NASA, nos quedaremos con OVNI por ser más conocido. Prepárate para un viaje científico e histórico. La observación de objetos extraños en el cielo no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses informaron que veían luces misteriosas que los seguían durante los vuelos. Estas luces recibieron el curioso apodo de Foo Fighters, no la banda, y fueron vistas en diferentes frentes de batalla, desde Europa hasta el Pacífico. En aquella época se pensaba que eran armas secretas del enemigo, pero después de la guerra se descubrió que el propio enemigo tampoco sabía lo que eran. Este tipo de informes continuó en el periodo de posguerra, especialmente en regiones cercanas a la Unión Soviética. Al comienzo de la Guerra Fría, el miedo no era a los extraterrestres, sino a las tecnologías desconocidas del bloque rival. Fue en este contexto de tensión que los ovnis empezaron a ser tratados como un problema de seguridad nacional. El año 1947 marcó un punto de inflexión en esta historia. Fue cuando el piloto Kenneth Arnold describió haber visto objetos volando en formación que se movían como platillos saltando sobre el agua. Nació el término platillo volador. Ese mismo año se produjo el famoso accidente de Roswell, que aún hoy genera polémica. Oficialmente, fue un meteorológico el que se estrelló en una granja de Nuevo México, pero la narrativa pública y la curiosidad colectiva alimentaron teorías sobre naves espaciales extraterrestres y un encubrimiento militar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a investigar seriamente estos fenómenos, creando el proyecto Cygne en 1948. Un piloto incluso murió intentando perseguir un objeto no identificado, que luego resultó ser un globo secreto llamado Skyhook. La falta de comunicación entre agencias ha contribuido a tragedias y desconfianza. OVNI oficiales han sufrido cambios. El proyecto Cygne fue reemplazado por el proyecto Grudge, que a su vez dio paso al proyecto Libro Azul. La postura también cambió. Mientras los primeros admitían la existencia de fenómenos inexplicables, los segundos parecían tener la misión de desacreditar los informes. La orden era encontrar explicaciones convencionales para todo, incluso si eran forzadas. Oficialmente, el misterio parecía resuelto, pero internamente, la historia era bastante diferente. Varios sectores del gobierno estadounidense mantuvieron investigaciones paralelas y menos públicas. Algunos militares argumentaron que los ovnis podrían ser fenómenos atmosféricos, tecnología extranjera o incluso proyectos gubernamentales secretos. Otros, menos numerosos, consideraron seriamente un origen extraterrestre. Lo que unió a todos fue la certeza de que el tema merecía ser estudiado más seriamente. En 1952, esta tensión alcanzó su punto máximo con el famoso incidente de Washington. Desde hace 2 semanas se detectan objetos no identificados mediante radares militares que sobrevuelan la capital de Estados Unidos. También hubo confirmaciones visuales de luces extrañas en el cielo. La presión pública fue tan grande que el propio presidente Truman pidió a la CIA que investigara. La respuesta oficial minimizó el incidente, pero tras bastidores estaba creciendo una curiosa teoría. ¿Y si los ovnis
eran parte de una guerra psicológica promovida por la Unión Soviética. La idea era que los soviéticos estaban alimentando el pánico en Estados Unidos con avistamientos falsos, mientras censuraban el tema a nivel nacional. Esta hipótesis perdió fuerza con el tiempo, pero marcó un cambio de enfoque para las autoridades. Ya no buscar la verdad, sino controlar el miedo de la población. Y el estigma empezó ahí. A partir de ese momento, hablar de ovnis se convirtió en una broma. La Fuerza Aérea comenzó a burlarse públicamente de los problemas, planteados por periodistas e investigadores civiles. Al mismo tiempo, a nivel interno, grupos especializados continuaron estudiando el fenómeno en secreto. Uno de esos grupos estaba dirigido por Marshall Chadwell, subdirector de la CIA, quien señaló graves fallos en las investigaciones de la Fuerza Aérea y pidió una mirada más cercana. Para él, muchos casos realmente desafiaban las explicaciones convencionales y debían tomarse en serio. Pero sus recomendaciones se toparon con el problema central: el dinero. En medio de la Guerra Fría, cada dólar invertido en ovnis era $1 menos en la carrera armamentista. De esta manera, cualquier esfuerzo serio fue descartado. La contradicción era clara. Mientras se burlaban del público, en su interior, los militares sabían que había algo que aún no entendían del todo. Durante los años siguientes, la cuestión ovni siguió existiendo en dos niveles: el nivel público, marcado por la incredulidad y la burla, y el nivel interno, donde persistieron investigaciones e informes paralelos que intrigaban incluso a los más escépticos. El problema fue la falta de organización. Cada rama, Ejército, Marina, CIA, Pentágono, tenía su propia opinión sobre el origen de los objetos y a menudo no compartían información entre sí. Mientras tanto, surgieron nuevas hipótesis: tecnología secreta estadounidense, experimentos soviéticos, fenómenos naturales poco comprendidos y, por supuesto, naves espaciales extraterrestres. Aunque es la menos popular, esta última idea ha comenzado a ganar fuerza cultural. Los libros, las películas y los programas de televisión han hecho que los ovnis formen parte del imaginario colectivo. La ciencia, por su parte, se mantuvo al margen del debate por miedo al ridículo, y el tabú fue creciendo cada vez más. Esta separación entre ciencia y misterio se ha mantenido durante décadas. Incluso figuras públicas influyentes como John Podesta, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, han dicho que su mayor frustración en el cargo fue no obtener más transparencia sobre los ovnis. Cuando alguien con este nivel de acceso no puede obtener respuestas, está claro que la estructura actual no proporciona claridad. El propio gobierno de Estados Unidos tiene mecanismos secretos llamados programas de acceso especial que pueden operar con poca supervisión pública. Esto le permite guardar secretos importantes, ya sea sobre tecnología experimental o quizás algo aún más extraordinario. Aunque no hay evidencia concreta, el simple hecho de que estos sistemas existan alimenta las teorías de conspiración. Y hasta el día de hoy, los datos más relevantes sobre los ovnis permanecen clasificados como confidenciales, lejos de la mirada de la ciencia abierta. Pero algo empezó a cambiar recientemente. En 2023, la NASA creó un comité independiente para estudiar los UAP, el nuevo nombre de los ovnis, basándose en datos públicos. El comité concluyó que aproximadamente el 2% de los casos en 1900 en realidad no tienen una explicación conocida, pero advirtió: eso no significa que sean extraterrestres. El problema, según ellos, es la falta de datos de calidad, la burocracia militar y principalmente el estigma social. Muchos científicos evitan estudiar el tema por miedo a ser ridiculizados, lo que va en contra de la esencia misma de la ciencia, que es investigar lo desconocido con la mente abierta. La propuesta de la NASA es audaz: crear sensores civiles baratos
y calibrados para detectar fenómenos anómalos de forma transparente. Por primera vez en 70 años, los ovnis podrían convertirse en un campo legítimo de investigación científica. Cualquiera que sea la verdad detrás de los ovnis, una cosa es segura: ya no podemos ignorarlos por miedo al ridículo. La ciencia necesita valentía para afrontar incluso los temas más controvertidos, y esto solo es posible cuando dejamos los prejuicios a un lado. La propuesta de la NASA abre una nueva puerta, no para confirmar teorías descabelladas, sino para hacer lo que la ciencia hace mejor: observar, medir, probar y sacar conclusiones basadas en la evidencia. Tal vez la respuesta a los ovnis esté aquí en la Tierra. Quizás no, pero solo lo sabremos si investigamos seriamente. ¿Y tú? ¿En qué punto de la discusión te encuentras ahora? ¿Crees en la vida fuera de la Tierra? ¿Crees que se está ocultando algo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Me encantaría conocerlas.